Bien, vamos a comenzar con la segunda parte del capítulo 4 de Auditoría 2, que es la auditoría en los ambientes informatizados. El objetivo de cuando se realiza una auditoría en una entidad donde hay gran impacto del computador, que es en la mayoría de las entidades o de las empresas actualmente, el auditor contable ya tiene que requerir la ayuda o la asistencia de algún profesional, excepto que él también sea experto en la materia, sobre tecnología informática. Es decir, que uno como auditor externo no puede emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados contables de una compañía que surgen de un sistema, por ejemplo, un sistema SAP, GD Edwards, cuando hay complejidad y hay otros sistemas que lo alimentan. Entonces, en ese momento es requerido el involucramiento de un especialista en sistemas. En el caso de una entidad pequeña, donde el sistema contable sea a lo mejor un enlatado, un sistema muy sencillo, y quizás hasta el mismo auditor es quien le administra o le lleva la contabilidad a la entidad, en ese caso no es necesario porque es una empresa pequeña, ¿sí? Pero en el resto de las compañías, a medida que van creciendo y se van complejizando en transacciones, en distintos sistemas que interactúan, sí es importante eh, involucrar al especialista en sistemas para que nos dé seguridad sobre esos sistemas. ¿Y sobre cuáles sistemas va a darnos seguridad? Sobre aquellos sistemas que entendemos que son relevantes para nuestra auditoría, es decir, aquellos sistemas de los cuales surge información que el auditor externo luego utiliza para realizar sus procedimientos de auditoría o también la entidad utiliza para preparar la información contable. Supongamos, el sistema de facturación o de ventas, claramente es un sistema que tiene que estar dentro de los sistemas relevantes, porque es el sistema que la facturación termina impactando siempre en la contabilidad. Ahora, el sistema, por ejemplo, si la compañía tiene un sistema de eh, reclamos de los clientes y opiniones, la verdad que, o que reúna de las redes las principales opiniones, etcétera, la verdad que a nivel de estados contables no tiene impacto eso y no es innecesario que el especialista en sistemas o el auditor lo revise a ese sistema. Pero si de repente algún sistema es relevante, por ejemplo, que la compañía le dé préstamos a sus clientes, tenga un sistema desarrollado, sí, o algún sistema relevante en inventarios también, donde el inventario se lleve por un sistema que luego pasa a la contabilidad por una interfase, ¿sí? Por eso es fundamental el involucramiento de un especialista en sistemas, aunque sea para que haga un relevamiento y nos concluya si realmente alguno de los sistemas son los que debe revisar. Generalmente el especialista en sistemas, cuando se involucra, revisa el sistema del cual surge la información contable, o sea, el balance de sumas y saldos, que luego se preparan los estados contables. Pero podría también revisar otros sistemas como anteriormente mencioné, el sistema de ventas, el de inventarios, el de compras y cuentas por pagar y en algunos casos también el sistema de liquidación de sueldos y nóminas por si la compañía tiene un costo laboral muy representativo, por ejemplo, compañías como un call center o que tiene una gran cantidad de personal. Siempre la auditoría de sistemas la vamos a ver como un soporte para la auditoría externa, ¿sí? ¿Y cuál es
El rol del auditor de sistemas es justamente ayudar al auditor externo para que logre emitir esa opinión de información que surge de los sistemas, ¿sí? También el sistema, la tecnología de información está incluida o está muy relacionada con el control interno de la entidad porque hay muchos controles automáticos, ¿sí? Le permite a la compañía obtener información o en manera oportuna, íntegra y exacta. Y también a través de la tecnología de información se puede establecer lo que se denomina segregación de funciones, que es evitar que una persona o una función, mejor dicho, acumule varias tareas que algunas serían incompatibles. Por ejemplo, si alguien vende y luego puede autorizar eh, la contabilización y la cobranza, esa función sería incompatible. Entonces, a través del sistema de la tecnología de información, uno puede parametrizar que quien autoriza una venta en el sistema comercial luego no pueda contabilizarla, o si la venta se contabiliza automáticamente, luego la cobranza y el seguimiento de la cobranza y del crédito esté por otro usuario, ¿sí? A cargo de otro usuario. Hay 4 elementos básicos que son los componentes que revisa un auditor de sistemas para apoyo de la auditoría externa, que son el ambiente de sistemas. Ese ambiente de sistema tiene estos 4 elementos básicos, que es las redes, que la red es como la capa de seguridad de, justamente porque la palabra lo dice, de todos los recursos tecnológicos de la organización, ¿sí? Por ejemplo, una red Cisco, Netgear, Checkpoint. Luego está el sistema operativo. El sistema operativo es el que administra todo tipo de comunicación, de aplicación entre el hardware y el software, ¿sí? Por ejemplo, Windows, Linux, Unix, ¿sí? Seguimos bajando y llegamos a la base de datos. La base de datos es como un repositorio donde se almacenan diferentes información que tienen las aplicaciones. Por ejemplo, Oracle, SQL, son bases de datos. Son las que actualmente son atacadas por eh, los ciberdelincuentes o por los ciberdelitos que ocurren son sobre tratar de interferir estas bases de datos y tomar información. Y luego está lo que uno es más común y tenemos más contacto los auditores, que es la aplicación, que es con lo que trabaja el usuario, es lo que al usuario le permite realizar, digamos, transacciones. Por ejemplo, un SAP, un GD Edwards, Hyperion, son distintas aplicaciones que trabajan en bases de datos y esa base de datos en sistema operativo y el sistema operativo en redes, están vinculados. O sea, todo esto el auditor de sistemas revisa y tienen que tener controles, ¿sí? Esos controles que tienen estos 4 elementos que forman el ambiente de sistema se denominan controles generales de tecnología informática, por eso es la sigla CGTI. También lo pueden escuchar como controles generales del computador, ¿sí? Estos controles son específicos del área de sistemas y se refieren a control de cambios en los programas, las restricciones de acceso, que no cualquiera puede acceder. También cuando se implementan nuevos software a la red, el control de esa implementación, que no sean software no permitido, que tengan las licencias. También el control de acceso a los distintos información que tiene ese software, ¿sí? Y rastreo o tracking de quienes ingresaron a los sistemas y
realizaron transacciones o cambios. Eso a nivel de controles generales. O sea, a nivel de controles generales, normalmente hay 5 áreas donde los auditores de sistemas controlan o se enfocan. Como por ejemplo, uno dice el auditor externo se enfoca en, por ejemplo, el área de compras, el área de ventas, el área de nóminas o recursos humanos, el área de bienes de uso, y a su vez ahí hay cuentas vinculadas a cada una. Los auditores de sistemas tienen áreas tecnológicas que ellos se enfocan, que son lo relacionado a cambios de programas, que son todos los controles vinculados a cualquier cambio que se haga en aplicaciones y en base de datos. También lo que es adquisición, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, y también lo que sería adquisición, cambio y mantenimiento de sistemas de base, ¿sí? Todos los controles vinculados a la operación y centro de cómputos. Estos son controles sobre la seguridad física y la seguridad también lógica de esta infraestructura tecnológica. Normalmente las áreas de sistema en las compañías están en lugares muy custodiados o con acceso restringido al personal, no solo por los equipos, sino también por la información que almacenan. Y obviamente el área de seguridad de accesos, que es todo lo que sería las claves, restricción de accesos de cada usuario, el perfil del usuario y la segregación de funciones, o sea, que no haya usuarios que puedan acceder o tener funciones que terminan siendo incompatibles. Con esto podemos hacer una tabla de doble entrada, donde por un lado tenemos los 4 elementos del ambiente de sistemas de tecnología: aplicaciones, base de datos, sistema operativo y redes, y hacia las filas tenemos las controles, las áreas de control que de general de computador o de los tecnología de información, que revisan los auditores de sistemas, que son operaciones, accesos de seguridad, cambio de programa, adquisición, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, y adquisición, cambio y mantenimiento de sistemas de base. Fíjense que este último está enfocado al sistema operativo y a las redes, y el anterior está enfocado a la aplicación y a la base de datos. Cuando hablamos de accesos de seguridad es para los 4 elementos. Cuando hablamos de la infraestructura es para los 4 elementos: operación y centro de cómputos. Dentro de los controles que el auditor de sistemas revisa, se va a encontrar con controles manuales y controles automáticos. El auditor de sistemas generalmente siempre busca que existan controles automáticos y, como supletorio o mitigante, controles manuales. Los controles automáticos son los que directamente el computador realiza, o un robot, ¿sí? Es decir, por ejemplo, que cuando alguien de la compañía carga un número de factura y un número de quit, automáticamente el sistema valida ese número de quit con la base de datos de AFIP y le indica si existe o no. Y si no existe, no lo deja seguir cargando. Ese control, si fuera manual, tendría que la persona ingresar a la base de datos de AFIP, buscar con alguna forma de buscar, o bajarse la base de datos de AFIP a un Excel y hacer un VLOOKUP y buscarlo. Eso lo hace el sistema o un robot automáticamente, y es un control automático. También, cuando se carga una factura de compra o de venta, normalmente los sistemas cotejan la cantidad recibida de la recepción de la mercadería con lo que el proveedor facturó a nivel cantidad, y el precio que el proveedor facturó con la orden de compra. Esos controles son automáticos, se llaman triple macheo y generalmente son automáticos. También podría haber controles manuales, que son: una vez cargada la información, alguien baja un reporte del sistema de ventas, supongamos, y lo concilia con
otro reporte de la cobranza. Si esto no se puede realizar de manera automática, sí podría ser un control manual que tampoco sería tan complejo y a veces no se pueden realizar de manera automática porque no están desarrollados así los sistemas. En general, los controles automáticos son los que más revisan los auditores de sistemas y es lo que nos da más confianza. O sea, en un ambiente de sistemas donde los controles automáticos no fallan o tiene problemas en las áreas que vimos, por ejemplo, hay problemas en accesos, o hay problemas en segregación de funciones, o hay problemas en cambios de programas donde no se sabe bien quién puede realizar los cambios. Todo eso eh, hace que el ambiente del sistema se debilite. Hay entidades que a veces no tienen muy buenas eh, protecciones ante potenciales virus o tienen ambientes de desarrollo y ambientes de trabajo que no están claramente separados. Entonces, a veces los ambientes de prueba puedan interferir en el ambiente real de la parte de la contabilidad. Entonces, todo eso hace que haya debilidades. En general, los auditores de sistemas le dan una conclusión al auditor contable sobre esta seguridad de sistemas, sobre los controles que tienen para los distintos elementos y estas áreas de control, y si hubiera algún problema, alguna deficiencia, se la informa. Todo esto hace necesario porque el auditor externo trabaja siempre con información preparada por la empresa, por ejemplo, un listado de cuentas por cobrar, un listado de inventario, un listado de bienes de uso, la base de facturación, es toda información que surge de sistemas. Cuando la compañía lo emite y se lo da al auditor, se denomina como información preparada por la empresa, porque es información que surge de la compañía auditada. Esta información preparada por la empresa tiene que ser validada por el auditor externo, caso contrario, podría incurrir en un error en su opinión porque la información que le dan no es válida, está errónea. Entonces, lo que hace la compañía es que esta información podría ser información que usa la empresa para, por ejemplo, ejecutar un control o, por ejemplo, revisar la antigüedad de cuentas por cobrar para luego enviarle a los clientes que están morosos con un comunicado, ya sea vía mail o de alguna manera como sea, o por ahí es automático, se dispara a través de un robot un recordatorio de que debe tantas facturas, ¿sí? Y luego preparar la previsión de incobrables. O también puede ser que la información preparada por la empresa sea de un listado de saldos de proveedores que use el auditor para luego tomar una muestra y confirmar los saldos con los proveedores. O tomar una muestra para tomar un inventario. Siempre esta información preparada por la empresa tiene que ser validada y tiene 3 componentes, que son los parámetros, la lógica de reporte y la fuente de datos. ¿Qué serían los parámetros? El parámetro es básicamente cómo se arma el listado que el auditor o el usuario de esa información necesita. Por ejemplo, si es un listado de cuentas por cobrar antiguas, bueno, qué parámetros toma para preparar, es decir, bueno, cada 3 meses, ¿sí? La antigüedad de la cuenta, bueno, que esos serían los parámetros que se han definido. Facturas mayores de antigüedad mayor a 3 meses, de la fecha de factura o de la fecha de vencimiento, etc. La lógica del reporte es cómo funciona el reporte. Son algoritmos o fórmulas que tienen los sistemas para emitir el reporte, que sería el cálculo, decir, bueno, fecha factura más 90 días, a lo mejor hay algún cálculo más complejo, ¿sí?
Una cosa es el parámetro definido, otra cosa cómo funciona, digamos, cómo es el cálculo para llegar al resultado final. Y la fuente de datos sería la información de ingreso a esa base que luego me va a generar el reporte. Por ejemplo, el dato fuente que sería la factura, ¿sí? Esto el auditor lo tiene que revisar siempre, ya sea el auditor externo contable o el auditor de sistema, cuando tiene una información preparada por la empresa. Parámetros, lógica de reporte y datos fuentes. Si es un listado de facturación, los parámetros serán el precio, la cantidad, la lógica fuente será la fórmula, ¿sí? También está el impuesto al valor agregado, por ejemplo, y la fuente de datos, son los datos que alimentan ese listado. El auditor, para revisar esos datos, tendrá que aplicar técnicas que pueden ser observación, indagación, inspección. Recuerden que observación es presencia física e inspección es solicitar documentación, evidencia y reproceso del control. Recuerden que cuando uno revisa o realiza una prueba sobre una información, el reproceso es un procedimiento válido, ¿sí? Porque uno va a dar una conclusión. Por ejemplo, recalcular nuevamente las amortizaciones o los intereses en el caso de una compañía que le calcula intereses a sus clientes. Una vez que esta información preparada por la empresa es revisada, muchas veces en estos procesos participan también los especialistas en sistemas porque esta información surge de sistemas, como vimos antes, que están sujetos a los controles generales del computador o tecnología de información y ya el control general, si funciona, me ayuda a mí a nivel parámetros, dato fuente y lógica de reporte a confiar. Y a lo mejor el dato fuente es lo único que tengo que revisar como auditor externo porque el parámetro y la lógica de reporte ya me la da revisada el especialista en sistemas con su trabajo, ¿sí? Entonces, por eso es importante la revisión del control general del computador, o sea, de estos eh, elementos del ambiente del sistema, porque luego me van a ayudar a mí a dar confianza en la información, estos reportes que recibo de la compañía que uso para mi auditoría. Si se encuentra una debilidad, una deficiencia, hay que clasificarla. Entonces, si falla un control a nivel sistemas, ya sea en el ambiente del computador o luego cuando reviso la información preparada a nivel de uno de estos elementos, lo que tendré que informar a la compañía es esta deficiencia y si la deficiencia es muy grave, donde posiblemente esté muy mal la información, ese es un efecto penetrante o generalizado a toda la información de la compañía. Por ejemplo, si hubiera también un ciberataque donde me impacte en las ventas, no pueda la compañía operar, será una debilidad material. Será una debilidad significativa cuando, si bien es algo relevante, pero no frenaría, por ejemplo, la operación de la compañía, ¿sí? En el caso de que, por ejemplo, me impactara en algunas áreas de la compañía, en algunas cuentas contables. Y en el caso de que no me genere un impacto importante, pero hay un problema, por ejemplo, que haya algún usuario con accesos irrestrictos o una persona de la compañía no está más, la despiden y continúa su usuario activo, son deficiencias que tiene que corregirlas, pero no tienen un impacto relevante, ¿sí? Con esto, básicamente, es lo que estaríamos viendo de este capítulo y concluiríamos con el capítulo 4 de Auditoría 2. Muchas gracias.